Hola, mi nombre es Javier Molina y para este episodio, bueno, esta es la introducción, por así decirlo, a una sección que quiero hacer del canal sobre la sexualidad. ¿Ok? ¿Y por qué hablar sobre la sexualidad? Bueno, sí, bueno, entonces esta es como la introducción a esta sección que quiero hacer en el canal para explicar este tema, ya que, bueno, vamos a hablar de eso ahora. Eh, parte del... Quisiera explicar, hablar sobre la sexualidad, ya que son misterios, bueno, es un misterio, es parte de la base, es parte de lo que teníamos que sanar, ¿ok? Entonces, em, si uno quiere ser un místico o no ser un místico, pero sí ser como una buena, un- una buena si uno quisiera ser un pilar de la sociedad, debe de aprender sobre la sexualidad, ¿ok? Que es algo importante, ¿ok? Entonces, en esta parte del canal yo voy a explicar conceptos sobre, o sea, diferentes conceptos, conceptos esotéricos, voy a explicar lo que es la sexualidad, cómo se relaciona con ciertos conceptos esotéricos, como lo veían antes, dar ciertas advertencias, hablar del simbolismo de ciertas cosas, de em, ciertos comportamientos que estamos viendo en el presente, como el tema de la prostitución, todo eso, ¿ok? Vamos a hablar temas como el OnlyFans, como ya ahora la prostitución ya se traspasó a las redes sociales, todo eso, ¿ok? Entonces, y también hablar de ciertos conceptos que en el presente hemos perdido o que en el presente han perdido su significado, ¿ok? Entonces, y también dar ciertas advertencias de ciertos movimientos que se están creando en el presente o que estamos viendo en el presente que afectan, están como hechos para afectar a la sexualidad y la importancia de la sexualidad porque es algo que em, es literalmente la sexualidad es una energía primordial, es todo un chakra, ¿ok? Es todo un color del prisma, es una diosa griega, es una diosa hindú, es importantísimo. Entonces, hablar sobre la sexualidad es hablar sobre una de las energías que el cuerpo tiene y que si la sanamos podemos ascender, ¿ok? Entonces, es parte importante y vamos a hablar sobre también temas como los ataques que están habiendo en el presente hacia esa energía y sobre sobre la hipnotización de las masas, todo eso, y cómo los sociópatas están intentando em, crear una nueva generación, por así decirlo, o crear em, un control en las nuevas generaciones y que, bueno, a través de las músicas y usando a Lucifer básicamente, ¿no? Y vamos a ir explicando todos estos temas extensamente, también misterios como la energía psíquica y cómo se conecta con la energía sexual, todo esto, ¿ok? Em, También hablando sobre un poco temas como los lunáticos, todo esto, ya que es parte importante, ¿no? Es parte intrínseca de entender la sexualidad y su caída y su ascensión, ¿ok? Porque si vamos a hablar de los ataques, de las redes sociales y cómo las utilizan como, o sea, es la nueva forma de prostitución, las redes sociales, como nuestros ídolos son todos prostitutos y prostitutas, como cómo se ve una virgen caída, que son las vírgenes y que su caída como es. em, Hablar sobre los súcubos, los íncubos, los vampiros energéticos, cómo funcionan, todo esto, las larvas energéticas, todo eso. Hablar sobre eso, pero también vamos a hablar sobre temas como cómo sanar la energía sexual, cómo lo veían antiguamente, las prácticas que antiguamente tenían y cómo las podemos aplicar en el presente, diferentes cosas, ¿ok? Que
si vamos a ver por completo la parte oscura, y que de hecho va a ser como la base de lo que va a haber, como lo principal que va a haber en esta sección, la parte oscura, la caída de la sexualidad, para poder explicar después la ascensión, ¿no? Sí, la ascensión hacia la luz, ¿no? Cómo se puede sanar sexualmente de una pareja abusiva, todo eso, ¿ok? Em, voy a ir, vamos a ir teniendo conversaciones sobre estos temas. Y, y sí, o sea, hablar de esto también es hablar sobre las generaciones. Las generaciones vienen con arquetipos, ¿ok? Que también se ve como que cada generación tiene un número asignado. Esto se ve en numerología. Cada generación tiene un número asignado, ¿ok? Y ese número representa algo, simboliza algo, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Cada generación tiene un arquetipo, ¿ok? Y a la generación del presente, a la generación de adolescentes, desde mi generación como hasta abajo, no tanto los pequeños, más los adolescentes del presente, ellos cargan con este arquetipo de la sexualidad, ¿ok? Entonces por eso vemos muchos adolescentes que están cambiando de géneros, muchos adolescentes que están cambiando de orientación, y todo eso, ¿no? Y también cómo las personas, los sociópatas, ¿no? Los sociópatas masculinos, ocupan a los Lucifers, para hipnotizar a las masas, que serían los adolescentes, para controlarlos, ¿no? Porque y las diferentes formas, como ya dije, las redes sociales, la pornografía, todo esto ayuda a hipnotizar a las personas, y de eso vamos a hablar también en esta sección. Hablar sobre temas como la pornografía afecta al cerebro, y cómo también afecta energéticamente, ¿no? También hablar científicamente sobre lo que los científicos nos han dicho y todo eso, pero también hablar de parte como de la psicología también, y de lo energético, ¿ok? Porque también afecta, tiene un impacto en el mundo energético, ¿ok? Y si nosotros queremos avanzar en el camino, en el sendero hacia la luz, o nos queremos hacer buenas personas, no es necesario que te conviertas en un super maestro como Todd. Pero si nosotros queremos avanzar en conciencia y queremos ser buenas personas y queremos ser un pilar para la sociedad, debemos de aprender de esto, ya que, o sea, debemos de irnos, ¿cómo se le diría? Equilibrándonos físicamente, emocionalmente y mentalmente, ¿ok? Ya que esa es la triada del ser humano, es el vehículo, el alma y la conciencia, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, debemos de equilibrarnos, debemos de equilibrar esa triada, ¿ok? Entonces por eso voy a explicar todo esto. La idea es que intenten ustedes también poner en práctica ciertas cosas, busquen también sobre diferentes cosas, porque parte de las cosas que yo voy a decir, o sea, en sí es tantra, pero no es en sí, o no es la esencia de las verdaderas prácticas de tantra, ¿ok? Son solamente como las enseñanzas esotéricas y también científicas, ¿no? Que existen, ¿no? Y que las recopilo para enseñarlas, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre diferentes temas, sobre trastornos psicológicos, y cómo estos afectan también. Vamos a hablar sobre el ciclo de abuso, sobre su sigilio, sobre ciertos símbolos que representan a los maestros, cosas así. Vamos a hablar sobre la marca de la bestia, voy a explicar extensamente sobre eso,
sobre lo que es la Shakti, cómo tener una pareja tóxica nos afecta sexualmente, sobre las prácticas sexuales, las malas prácticas sexuales de la magia del caos, sobre las vírgenes caídas, que son las prostitutas. Vamos a hablar extensamente sobre diferentes cosas que nos van a servir para poder ir ampliando el mapa, ¿no? El mapa sobre la sexualidad específicamente, ¿no? Entonces vamos a recorrer la energía sexual o la energía del chakra sacro para poder irlo sanando, ¿ok? Entonces, sí, bueno, esa sería la introducción a esta sección del canal. Me parece que después de este video voy a grabar ya el episodio ya que le corresponde, pero sí, bueno, esta es la introducción. Espero de verdad les guste la información, cómo entrego la información, porque la estoy ordenando, bueno, estoy escribiendo los episodios y bueno, son temas bien amplios, por eso lo quiero hacer en una sección con diferentes episodios. Bueno, por eso lo quería hacer sección, porque inicialmente iba a ser un episodio completo donde hablaba sobre estos temas, pero después me di cuenta que hablar sobre un tema en específico, hablar sobre la sexualidad conllevaba muchos otros temas y muchas otras explicaciones profundas que necesitaban un video extenso cada una. Ok, entonces por eso lo decidí hacer mejor una sección del canal con episodios en donde estuviera explicando cada tema extensamente. Entonces, sí, bueno, eso sería todo, y les envío luz, busquen la sabiduría, busquen la luz, busquen ser mejores personas, busquen ser pilares de la sociedad, busquen ser grandes personas, busquen ser originales, ¿ok? Busquen la luz interna, ¿ok? Busquen esa luz interna que todos tienen, ¿ok? Entonces, sí, bueno, busquen la sabiduría, busquen la luz, les envío luz y bueno, espero que les haya gustado esta introducción. Eso sería. Bye.